de foros y canales de IRC al salseo en X. ¿Cómo pasamos de compartir guías a conversaciones tóxicas sobre lo que es retro y lo que no? Spoiler. Preservar el legado de los videojuegos también es cuidar a las personas que lo hacen posible. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, de corazón. Hoy vamos a repasar la historia del retro gaming desde el inicio de los tiempos hasta hoy. Y vamos a fijarnos un poquito en su lado oscuro y el desgaste emocional que esto ocasiona. Y acabaré con unas conclusiones. Empezamos. Los primeros pasos de la comunidad gamer hispana se llevaron a cabo en los años 90 y 2000, cuando Internet todavía comenzaba a conectar a los jugadores. A falta de mejores medios como las redes sociales modernas, estos se comunicaban en foros, en canales de IRC y en listas de correo electrónico. En mi caso, yo todavía era muy joven y no estaba dentro de la comunidad gamer, pero es verdad que muy poco después yo fui usuario habitual de muchos foros de internet y de canales de IRC. A mí me gustaba mucho, no sé por qué, disfrutaba mucho de meterme en IRC, descubrir chats nuevos y nada, y de charlar con la gente. Que en ese caso, en ese momento, realmente éramos frikis de internet. En aquel lejano pasado surgieron numerosos foros en español, como el de Mulatronía, y varias comunidades de Abandonware como Abandon Socios o la mazmorra Abandon. Respecto a la mazmorra Abandon, que es el portal de Abandonware que yo más he solido visitar históricamente, me acabo de meter para ver pues, si ha habido algún cambio, bueno, cómo está todo en las últimas noticias. Y joder, cada vez que me meto en la mazmorra Abandon, para mí es una sensación de, ya no solo nostalgia, porque la nostalgia es algo que se está volviendo muy etéreo. Me llena el corazón de ternura, de esa ternura que solo el pasado te puede hacer sentir. De todas esas noches en vela que después de cenar, digamos desde las 10, te quedas hasta las 6 de la mañana en internet, en esa aventura que era antes internet, cuando no había tanto Google, cuando no había redes sociales, cuando internet era simplemente una red a descubrir. Pues este tipo de portales se convirtieron en referencias para conseguir juegos clásicos y también aprender cómo ejecutarlos en los PCs más modernos que empezábamos a tener entonces. Y bueno, y también surgieron en foros más generales, como eran el de Medistation, que si no recuerdo mal se creó por el 90 y pico, 97, 98. Y también en el otro lado surgieron pues partes específicas que estaban dedicadas a lo retro, ya a las consolas clásicas y demás. Respecto a los canales de IRC, la red IRC Hispano hospedó un canal que fue muy importante, que fue retro, hashtag retro. Yo, como os he dicho antes, no lo llegué a utilizar, pero se ve que en él hubo una cantidad bastante alta de usuarios. Y también había canales para sistemas específicos. De hecho, a día de hoy he investigado y he visto que el canal de MSX, que simplemente es hashtag MSX, sigue activo. En este tipo de canales pues se hacían pues lo que se sigue haciendo hoy mediante grupos de WhatsApp o Telegram. Pues, se organizan partidas de juegos, sirve también como un canal para conocer gente con aficiones semejantes, etcétera. Y me gustaría aclarar también para los espectadores más jóvenes que me puedan estar viendo ahora mismo, que se deben estar preguntando, Alejo, yo creo que me estás mintiendo. Estás hablando de algo que se llama canales de IRC, que ya tenían un canal que se llamaba Retro, dedicado a lo retro. Y a mí me gustaría recordar que, que es perfectamente posible, porque estoy ahora mismo hablando, pues, ¿qué puedo estar hablando? De los 95, 2000, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 también, pero 95, 2000. Y la Atari 2600 fue comercializada en el 1977 y el juego de Pong para arcade, desarrollado por Nolan y sus amigos, fue comercializado
publicado en el 72, ¿vale? Quiero decir, del 72, de 77 a los 2000, que es de la época que estoy hablando, pues han pasado 20, 25 años. Y por supuesto ya había gente que, aunque lo que se llevaba entonces era la Super Nintendo, que imagino que para ti Super Nintendo es una cosa que es como, yo qué sé, como de otra época, pues hay cosas mucho antes de la Super Nintendo que son las que efectivamente hicieron, ayudaron, fomentaron que la Super Nintendo existiera en ese momento. Y a medida que avanzaron los 2000 se pusieron de moda los blogs, ¿vale? Yo mismo he tenido un blog personal que estuve manteniendo durante 10, 15 años, durante un mogollón de tiempo. De hecho, hoy en día en internet sigue habiendo muchos blogs que siguen funcionando de esa época. Y respecto al mundo retro, se crearon también, hubo una serie de fanáticos que crearon muchos blogs que se dedicaron a hacer artículos históricos, reseñas de videojuegos antiguos, etcétera, etcétera. Un ejemplo temprano fue el blog Un Mundo de Retrojuegos, fundado en 2008. En esa época inicial fueron protagonistas jugadores veteranos en sus 20, 30 años, crecidos en los 70, 80, 90, que empezaron a sentir nostalgia por videojuegos más antiguos. Ellos fueron la primera generación de jugones, que empezaron a sentir la llama interior, ese deseo interno fuerte como nosotros lo estamos sintiendo ahora, de preservar la escena primigenia de los videojuegos. A finales de la década de los 2000 e inicios de 2010, la escena de la creación de contenido y también de su consumo cambia radicalmente. YouTube se crea en 2005, aunque tarda unos años en consolidarse, y Twitch en 2011. El contenido gamer se convierte en el contenido estrella de las redes sociales y se crean miles y miles y miles de canales dedicados a gameplays, trucos, walkthroughs, reseñas, etcétera, etcétera. Es en esta época cuando salen pues, el Rubius, Vegeta, Alex el Capo, un muy joven de Gref y toda esta serie de creadores de contenido que son famosos a día de hoy. También en el nicho de retro gaming empiezan a hacerse famosillos algunas personas. Por ejemplo, Slowblues, Richard Betacode, el mundo del Spectrum es también de esa época, Fase Bonus y muchos más. Y estamos llegando ahora a un punto donde hay que ponerse un poquito más serios, porque vamos a encarar el lado oscuro de la creación de contenido y en general el lado oscuro de la Internet contemporánea. Y es que no todo ha sido de color de rosa en la comunidad retro. El surgimiento de estas grandes comunidades ha hecho que una serie de canales y de personas se hayan hecho súper famosas, a nivel de que les reconocen fácilmente por la calle. Pero esto también ha conllevado el surgimiento de problemas psicológicos, ya no solo para los creadores de contenido a los que me estoy refiriendo, sino también para los espectadores. Cuando nos sentimos muy involucrados en alguna de estas comunidades, empiezan a surgir cosas como la toxicidad, eh, rivalidades tribales, discusiones que realmente no tienen ningún tipo de consistencia, fandoms que lo único que hacen es destruir las cabezas de la gente que está dentro de ellos. Y esto tiene consecuencias, por supuesto que tiene consecuencias. Al convertirnos nosotros, los espectadores, en parte activa en estas dinámicas nocivas de estas comunidades, por un lado lo que estamos haciendo es oscurecernos a nosotros mismos. Nuestra calidad de vida va a empeorar, porque vamos a estar metidos en unas dinámicas de pensamientos negativos que está comprobadísimo que no nos ayuda ni a ser mejor personas, ni a comportarnos de mejor manera, ni a fin de cuentas sacar algún tipo de beneficio en la vida real. Lo que acabamos acarreando
es que también los creadores de contenido sufran las consecuencias. ¿De qué manera? Pues naturalmente, si por el hecho de hacerte famoso tienes por vídeo 10 comentarios positivos y 50 negativos, pues parece lógico pensar que estos creadores de contenido, aunque objetivamente hagan buen trabajo, puedan llegar a sentirse un poco fatigados, pues por esta sensación de que la gente les odia. A nadie le gusta ser odiado. Y sí, sé que como espectadores tenemos la excusa de que no siempre somos nosotros los que empezamos el odio, de que hay ciertos creadores de contenido que con el objetivo de ganar visitas son ellos los que encienden la chispa del odio, y como vivimos en un mundo tan polarizado es muy fácil que con poquito que, que nos hagan enfadar ya hacer una bola gigante y arrasar con todo, ¿vale? Pero no me vale. No me vale absolutamente de nada esta excusa. Los creadores de contenido, que en el fondo son tres o cuatro ellos, y todos sabemos quiénes son, los creadores de contenido que se dedican a encender estas pequeñas chispas para que nosotros los espectadores nos cabreemos y empecemos a discutir unos con otros. Los creadores de contenido pueden hacer lo que les salga de la polla. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente listos para saber a qué hacer caso y a quién hacer caso. A mí me da igual que me digan que me tengo que enfadar con aquel o con este, porque ese creador de contenido piensa que hace mal trabajo o piensa que es mala persona. Yo tengo una cabeza pensante y yo tengo mis razonamientos propios y hago lo que me salga a mí de la polla, ¿vale? Entonces no admito, o sea, no me parece una excusa decir que, sí, es verdad que estas comunidades tienen hate, pero es por culpa de los líderes, es por culpa de los creadores de contenido que lo han generado. No. Cuando hay comunidades que están enfrentadas entre ellas, me da igual, para mí no hay excusa, ni de los creadores de contenido ni ninguna otra. Los espectadores tenemos que ser muy conscientes del poder que tenemos, ya no solo en estas comunidades, sino en la sociedad, para crear un clima en el que se pueda vivir. La comunidad retro tiene que ser un sitio acogedor, porque realmente la gran mayoría de nosotros que queremos, nos metemos en el retro para olvidarnos del mundo actual, porque el mundo actual tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Y es nuestro refugio. Yo lo uso como refugio y yo creo que la gran mayoría de nosotros lo usamos como refugio. Y tenemos que defenderlo, tenemos que defender esta manera de ver al retro. A donde quiero llegar es que los creadores de contenido que todos conocemos y a los que todos seguimos se están agotando. Están llegando a un punto en el que ya no pueden más, ¿vale? No paramos de ver gente que abandona YouTube o que, aunque no la abandone, lleva un tiempo, 6 meses, un año, 2 años, haciendo vídeos, pero casi como sin ganas, que se nota que ha perdido la chispa. Y desde aquí quiero fomentar que nosotros los espectadores demos cariño a estos creadores de contenido. Y son a esos canales, a ese tipo de canales que nos hacen la vida mejor, a los que quiero fomentar que si podéis gastar un minuto de vuestra vida en cada vídeo que sacan para darles vuestro amor y hacérselo sentir, ellos se van a sentir súper, súper, súper felices. Porque es posible que no lean los comentarios, pero es posible que sí. Y coño, son seres humanos, ¿eh? O sea, son gente que a veces se levantan bien, a veces se levantan mal, a veces pasan una buena época, a veces pasan una época de puta pena. Y lo que muchos de vosotros no os dais cuenta, y es normal, porque es una cosa como muy interna de los creadores de contenido, es que los creadores de contenido generalmente
están obsesionados con las estadísticas, con el número de visitas, con que cada vídeo que haga tenga un cierto éxito en su audiencia, y no porque estén locos, sino porque los creadores de contenido prácticamente basan su vida en crear contenido, y la gran mayoría no es su primer trabajo. Ellos tienen un trabajo de 8 horas, luego vuelven a casa y sin descansar, sin tomarse un café y sin nada, se ponen a crear ese contenido que vosotros veis, que yo veo también, y que nos hace felices. A lo que quiero llegar es que esta gente, que ni siquiera es su primer trabajo, le dedica el tiempo como si fuera un primer trabajo, tiene el estrés como si fuera un primer trabajo, y, y la gran mayoría de veces no tiene recompensa. Porque la gran ilusión de todos, de la gran mayoría, sería poder vivir de esto. Y la verdad es que nadie puede hacerlo. Pueden hacerlo 3 o 4 personas. Y más si nos centramos en el nicho del retro gaming. ¿Quién coño puede vivir de retro? Pues habrá 5 personas en España. Es que sí las hay. Ligado a la toxicidad de la que he hablado, pero con matices propios, está el fenómeno de la disculpad, polarización en bandos, como en tribus rivales. Y están, bueno, hay bastantes ejemplos, por los Nintendo versus Sega, coleccionistas versus jugadores, consolas versus microordenadores, y hay un sinfín de como de bandos o de peleas dentro de la comunidad retro. Y con lo bonito que sería que esto se llevara de una manera sana, lo que tenemos a día de hoy es un poco impactante, por no decir que da un poco de pena. Yo animo a la comunidad de retrojugadores, de retrojugadores, pero vamos, de gente amante de retro, a que no caiga en eso. O sea, no, claro que podemos tener un bando, claro que podemos pensar de una manera y estar en contra de otro grupo de personas, pero no hay que caer en el hate, no hay que caer en el aliviar nuestra frustración con la vida descargando comentarios asquerosos contra otra gente en vídeos que ni nos va ni nos viene. Si no nos gusta un canal, ¿vamos a meternos a ese canal para comentar y dejar comentarios negativos? No tiene sentido. No nos hace bien ni a nosotros ni a los demás. Pero bueno, ya principalmente a nosotros. O sea, ya esto ya es una cosa de personal, de supervivencia personal. No tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Y de la misma manera que no tiene sentido que lo hagamos nosotros, cuando veamos que hay otras personas que lo hacen, no le tenemos que dar mayor importancia y hay que pasar. Porque trolls han existido siempre, ya desde los primeros foros de internet eh, existían los trolls. Y aunque es verdad que es un fenómeno que actualmente eh, se ha masificado, o sea, ¿por qué no decirlo? Las cosas como son. Al igual que he argumentado que no podemos caer en el culpar a ciertos creadores de contenido del malestar existente, tampoco podemos caer en, en lo fácil que es culpar a estos trolls. Trolls existen en la vida online, existen en la vida offline, y en el fondo, gente de mierda va a existir siempre. Y nosotros tenemos que tener el poder mental de saber a qué hacemos caso y a qué no. Por supuesto que nos podemos enfadar con ciertos creadores de contenido, con ciertas personas, con ciertos usuarios, con lo que sea. Pero jamás caer en la rueda del hate, porque ahí es donde nos perdemos a nosotros mismos y donde como consecuencia perdemos a retro. Y todos podemos aportar nuestro granito de arena. Yo, por ejemplo, tengo decidido en el siguiente vídeo hablar de los canales que sigo, ¿vale? Quiero dedicar pues 10 15 minutos a hablar de una serie de personas a las que personalmente me caen bien, que no conozco a ninguna de ellas, pero bueno, con alguna he podido hablar alguna vez por Discord o demás,
pero quiero dedicar un tiempo a hablar bien de la gente, a hablar bien de los canales, a, bueno, si es posible, a hacer que conozcáis nuevos canales, canales que los lleva buena gente y que en definitiva eh, hace sentir bien a la gente. Además, en el futuro me gustaría crear una serie de vídeos en la que el protagonista no sea yo, sobre todo no yo hablando 15 minutos de mis cosas, sino traer a gente de otros canales, pues a hablar de su vida, a hablar de lo que para ellos son la creación de contenido, a hablar de cómo sienten la esfera de retro gaming y un poco a conocerlos un poco mejor, a crear, como he ido diciendo antes, pues una, a crear un espacio de ambiente positivo donde la gente se sienta bien y donde no solo a nosotros, los creadores de contenido, nos haga sentir bien, sino que también a la gente que nos vea, hacerle sentir que es posible otra manera de entender el retro gaming. Y ya saliéndonos un poco de retro gaming, otra manera de entender la vida y la creación de contenido, de crear internet. Y vale, ya he hablado un poco de lo negativo de las comunidades de YouTube y de Internet en general, del desgaste emocional que esto ocasiona en los creadores de contenido. Y ahora quiero hablar un poquito de las maneras en las que los creadores de contenido intentan luchar contra esto y que todos debemos apoyar. Por ejemplo, desconexiones programadas. Cada vez más se ve que hay creadores de contenidos que dicen, voy a estar un mes sin publicar, voy a estar 2 meses sin publicar. Estoy emocionalmente muy cansado y voy a tomarme un tiempo de descanso y me gustaría que lo aceptarais. Yo lo he ido viendo bastante y cuando esto sucede, no solo hay que aceptarlo, sino que hay que apoyarlo con todas nuestras fuerzas. Hay que comentar y hay que decirle que se tome todo el tiempo que sea necesario. Porque otra vez, esto ya no se trata solo de ser buena persona, que sobre todo, sino también en lo personal, si tú disfrutas viendo su contenido, ese hombre, mujer, va a hacer buen contenido si se siente descansado y si se siente bien mentalmente. Entonces, eh, cuando veas que un creador de contenido está hablando de que se está pensando en hacer este tipo de desconexiones, hay que apoyarlo, hay que comentarlo y quiero y estáis viendo que estoy haciendo bastante hincapié en lo de los comentarios, porque es muy importante. Los creadores de contenido, la única manera que tienen de sentir ese feeling con la comunidad es mediante los comentarios, ¿vale? Entonces, por mucho que hagan un contenido de puta madre y ellos mismos lo sepan, si leen comentarios negativos, no sabéis el bajón que es para ellos. Por lo tanto, es súper importante que cuando nos hagan sentir bien, si queremos recompensarlos, también hagamos saber que esos creadores de contenido nos están ayudando a hacer nuestra vida mejor. ¿Vale? Entonces, cuando hablen de desconexiones, apoyarlos. Cuando hablen, por ejemplo, de que quieren hacer un contenido más relajado, o a veces no lo verbalizan, pero cuando veáis que cambia su tipo de contenido a algo que no es tanto de chillar o de estar emocionalmente activo, también apoyarlo, porque seguramente es fruto de una reflexión personal que han hecho y crean que eso les va a hacer bien. Entonces también apoyarlo, porque los creadores de contenido, como en la vida, pasan por diferentes etapas también según van creando. Y hay veces en la que la energía es mayor y hay veces en la que la energía es menor y hay veces en la que simplemente no se puede soportar el estar a flor de piel durante 5 o 10 años, ¿vale? Y hay un momento en el que bajan de intensidad, que no de calidad de contenido. Y cuando veáis que esto pase, y por ejemplo, un buen ejemplo para mí es Slobulus, que, a ver, tampoco soy un experto en Slobulus, pero es un hombre que me cae bien,
Sé que no ha estado muy bien de salud últimamente y los últimos vídeos hace mucho hincapié en que no quiere editar, en que quiere hacer así cosas más como tipo directo, ¿vale? En las que no tenga que estar luego 4 horas sentado editando. Y se le ve que el hombre no es porque esté cansado de editar o porque esté cansado de la creación de contenido. El hombre, por la razón que sea, está jodido. Está jodido físicamente y posiblemente también emocionalmente por lo que sea, ¿vale? Pues igual pues simplemente porque se hace mayor, porque todos nos hacemos mayores. Y esto hay que apoyarlo y hay que comentarle, hay que decirle que siga, tenemos que hacerle sentir que nos hace bien, que nos gustan sus vídeos y que ojalá nunca pare de hacer vídeos, ¿vale? Yo de hecho en la comunidad de Slobulus, también por cómo es él, este tipo de comentarios son mucho más frecuentes, ¿vale? Tú ves sus vídeos, ves los comentarios de sus vídeos y hay mucha gente a la que yo me uno de decirle que es el puto amo y que por favor no pare nunca de hacer vídeos, ¿vale? Entonces cuando veáis que hay creadores de contenido que verbalizan o no esta necesidad de bajar el ritmo o de hacer vídeos más tranquilos, también apoyarlo. Si os gusta, apoyarlo, ¿vale? Y nada, y finalmente también suele haber iniciativas entre creadores de contenido de apoyo, ¿no? Que se apoyan entre ellos públicamente, que hacen colaboraciones y demás. Y también esto es súper bonito porque al contrario de lo que hacen las disputas entre creadores de contenido, cuando el contenido quizás es justo el contrario, es contenido compartido, colaboraciones, jugar a un juego juntos, eso hace, para empezar, es contenido súper entretenido de ver, ¿no? Porque es como ver un crossover, ¿no? Entre superiores. Pero además, crea una buena vibra que es difícil de explicar y que se contagia. Entonces también cuando veáis que hacen este tipo de colaboraciones, comentad y fomentarles de que sigan haciéndolas, ¿vale? Porque es muy bonito. También para ellos, ¿eh? Porque al final la creación de contenido es un mundo muy solitario en el que uno se pasa muchas horas delante de las estadísticas, delante de YouTube Studio, pues haciendo guiones, intentando que su contenido sea bueno, porque en el fondo, coño, la gente que crea contenido quiere hacer buen contenido porque se sienten responsables, saben que hay mucha gente que gasta muchas horas viendo ese contenido y, y no se quieren sentir culpables de que la gente gaste su tiempo en ellos y que ellos no sean lo suficientemente buenos. Por lo tanto, la gente gasta muchas horas intentando hacer el mejor contenido posible, aunque no lo creáis. Y eso, esto iba a que es un mundo muy solitario y cuando salen estas colaboraciones siempre hay que apoyarlas porque es muy bonito de ver y se sienten muy bonitas en general. Y voy a acabar ya con una serie de conclusiones rápidas. Y es que hemos conseguido entre todos hitos muy grandes en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Hemos conseguido con éxito la preservación de los videojuegos antiguos. Es decir, eh, esto, tal como los derechos humanos y como los derechos que en general hemos ido ganando como ciudadanos en nuestros países, la preservación de los videojuegos no es algo que venía por descontado. Es una cosa que se ha tenido que luchar. Es una cosa eh, contra la que hemos tenido que hacer cierto esfuerzo, porque, coño, las empresas, todos queremos a las empresas, todos queremos a Capcom, todos recordamos la Sega de las consolas, todos tenemos afinidades por ciertas empresas, ¿vale? Toda esa diversión que nos han generado. Pero no hay que olvidar que se mueven por dinero, ¿vale? Y que si nosotros no hubiéramos hecho ese esfuerzo por hacer que los videojuegos no desaparezcan, hubieran desaparecido, porque una vez que a ellos les dejan de reportar dinero, en la gran mayoría de casos ya no les importa esos juegos viejos, ¿vale? Y nosotros hemos hecho mucha fuerza para hacer que eso no ocurra, ¿vale? Fuerza activa, o sea, fuerza de lucha. Y creo que hay que tenerlo en cuenta y tenemos que ser conscientes de este éxito que hemos logrado.
Por otra parte, se sigue profesionalizando la comunidad de retro gaming, ¿vale? Ya no es solo los canales antiguos que son de una calidad enorme como el mencionado Slobulus, ¿vale? O la Poción Roja, o el canal que sigamos de referencia, sino que siguen surgiendo canales nuevos que son la hostia, que tú les ves que han hecho 4 vídeos y los han hecho de una manera tan genial que dices, ¿cómo cojones ha sido posible que alguien que nunca ha generado contenido haga esa pedazo obra de arte? A mí me encanta encontrar canales nuevos con este potencial. No solo en canales de YouTube, también lo podemos ver en revistas, ¿vale? Debido a la fuerza que tenemos como comunidad, sigue habiendo revistas que se dedican únicamente a retro gaming, como la Retro Gamer, que yo me sigo pillando y la verdad mensualmente leo sus números y me encanta gastar 3 días de mi mes pues viendo todos los reportajes que hacen, todas las entrevistas. Muchas cosas las sé y otras no. Y la verdad es que disfruto de ese mimo con el que hacen las cosas. Y eso también es un éxito nuestro. Si nosotros no hubiéramos demandado ese contenido no existiría. O sea, simplemente, o sea, no, la gente no gasta dinero per se. La gente que hace esas revistas ama el retro gaming, pero bueno, también son empresas que por encima de todo quieren generar dinero, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué escriben, sabes? Y por último, posiblemente lo más importante es que hemos mantenido viva la llama de la historia del videojuego. Lo hemos conseguido. Desde esos primeros jugadores que se reunían en foros, en IRC, a hablar de sus videojuegos favoritos y a cambiar juegos, a intercambiar guías, eh, a conseguir preservar esos videojuegos de los 70, 80, que entonces no era tan fácil, porque antes el mundo no era tan digital como ahora. Y, o sea, ahora parece todo muy fácil, o sea, sacan un videojuego, al día siguiente aparecen las ROMs por internet, no se sabe cómo, filtraciones o quién sabe por qué, pero todo parece muy fácil. Esto no siempre ha sido así. Esto, eh, han habido muchos años en los que activamente había que hacer esfuerzo por meterte en este mundo, ya no solo por querer compartir tu conocimiento o lo que te hace feliz, sino simplemente por informarte. O sea, antes simplemente informarse de las últimas novedades ya era la hostia. O sea, ya era una cosa harta complicada en los primeros compases de internet, ¿vale? Y a pesar de todas estas dificultades, que insisto, ahora ya no las hay, pero antes las ha habido, la llama se ha mantenido viva. No hemos dejado ni por un momento que se apague. Y posiblemente está más grande que nunca. Por eso me preocupa el hate que veo en la comunidad retro y por eso he hecho este vídeo. Espero que no os haya resultado muy largo y con esto acabamos. Nos vemos en el siguiente vídeo retro, ¿vale? Si os ha gustado, si os gusta este tipo de contenido, pues ya sabéis, likes, comentarios, suscribiros y lo que queráis. Estoy ya cansado, llevo ya unas horas haciendo este vídeo y ya no puedo más. Os soy totalmente sincero, así que adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo.